Israel avanza en la historia con una fuerza irresistible. Sus grandes ideas van dominando poco a poco a la cultura de Occidente, paralelamente con el crecimiento de su potencia financiera. ¿Quién será capaz de oponerse a la fuerza conjunta del judio-cristianismo, de la judio-masonería, del judio-marxismo, del sionismo, del trilateralismo? ¿Quién podría hacer saltar las bancas de Rothschild, de Jacobus Schiff, de Kuhn and Loos, de Rockefeller, etc.? ¿Y quién competirá con los hebreos en los campos de la ciencia o el arte? Ya describimos en la primera disertación el fantástico poder material de la sinarquía. Contra estas fuerzas organizadas, el Viria no tiene la mínima chance. Por eso, ante tal formidable poder, la única alternativa estratégica válida es la confrontación racial. A la raza sagrada de Jehová Satanás, oponer el linaje hiperbóreo de los espíritus cautivos. Y en este choque de linajes, en esta guerra llevada al terreno de la sangre, el Viria despierto, aquel que recuerde y desee regresar, deberá escuchar el canto de los Siddhas y, siguiendo una vía secreta de liberación, hallar la salida, conquistar el Bril y transmutarse en divino hiperbóreo inmortal. Habrá cumplido así con la primera parte de la estrategia O. Pero si un líder carismático, despierto y transmutado se pone al frente de una comunidad racial y decide guiar a los Virias en conjunto de regreso al origen, podrá aplicar en su totalidad la estrategia O, aprovechando la presencia del Graal. En este caso, el líder planteará la guerra total contra las fuerzas demoníacas de la sinarquía, pero especialmente ejercerá su máxima presión sobre la raza sagrada, pues ella representa directamente al enemigo, o sea, al demiurgo cautivador. Sin embargo, solo en las épocas modernas, cuando la presencia universal de la sinarquía y el poder de la raza sagrada queden en evidencia, será posible que algún gran jefe identifique correctamente al enemigo y declare contra ellos la guerra total. La enemistad irreconciliable entre el linaje sagrado hebreo y el linaje herético hiperbóreo podría ser ejemplificada considerando las infinitas veces que se han producido enfrentamientos y describiendo los distintos resultados. Podemos asegurar que habría material para llenar varios tomos, razón por la cual deberemos ser prudentes y referirnos a lo estrictamente necesario para la comprensión de la estrategia O de los Siddhas. Es con este criterio que vamos a considerar tan solo un ejemplo, pero un ejemplo que será altamente clarificador. Los linajes hiperbóreos, desde la más remota antigüedad, y cualquiera sea el tiempo histórico o el país considerado, han coincidido siempre en que la sociedad humana debía organizarse en torno de tres funciones principales: regia, sacerdotal y guerrera. La armonía y la independencia de las tres funciones garantizaría un cierto equilibrio apropiado para los tiempos de paz y de prosperidad, o sea, cuando la sociedad progresa materialmente hacia el futuro. En distintas épocas de su historia, muchísimos pueblos de linaje hiperbóreo experimentaron breves periodos en que el equilibrio de las tres funciones permitió disfrutar de esa tranquilidad social, mediocre y cortesana que ocultaba en realidad una ausencia total de contacto carismático entre la masa del pueblo y sus líderes, situación típica que se caracteriza por la indiferencia general. 1. La reversión de esta apatía social requiere del empleo de una mística hiperbórea, cuestión que se tratará ampliamente en el libro 4. Cuando una sociedad se estabiliza de esta manera,
la jerarquía blanca de Chanchambalá afirma que evoluciona y que progresa. Es pues del interés de los demonios llevar a la humanidad a un estado de equilibrio permanente de las tres funciones. ¿Con qué objeto? Para preparar el advenimiento de la sinarquía. 2. La palabra sinarquía significa etimológicamente concentración de poder. Sin, concentración, y arquía, poder. Es decir, la concentración del poder en manos de una sociedad secreta o cofradía oculta. ¿Qué fin tiene concentrar el poder en manos de seres que actúan en las sombras? La respuesta se halla relacionada con la manifestación por parte del demiurgo de Malkuth, la raza sagrada. El poder sobre las naciones pertenece en esta etapa del Kali Yuga a Israel como herencia de Jehová Satanás y prueba de su linaje teológico. Mientras llega el tiempo de Israel, la sinarquía será el regente del poder concentrado por la jerarquía blanca. Se comprende que los sidas, frente a semejante conspiración, procuren desestabilizar el equilibrio sinárquico de las sociedades e influyan carismáticamente en los virias con el fin de despertar a uno de ellos y transmutarlo en líder hiperbóreo. Tal es fundamentalmente el objetivo de la estrategia cero. Por eso, el canto de los sidas llama sin cesar en la sangre pura y el Graal es una presencia permanente que muestra a quien lo quiera ver el reflejo del origen divino del espíritu. Pero no debe creerse que la estrategia cero solo tiene éxito cuando acontece una auténtica transmutación de viria en sida inmortal. Ese es sin duda el más importante éxito, pero el mismo no es muy frecuente, especialmente en el caso de líderes o conductores de pueblo. Hay en cambio otros casos no tan vistosos ni evidentes como una transmutación, pero cuya influencia benéfica en la organización de las sociedades ha motivado que se los considere también como éxitos de la estrategia cero. Nos referimos específicamente a aquellos líderes que, con cierto grado de inconsciencia, escuchan el canto carismático e intuyen algunos principios de la sabiduría hiperbórea. Como no se hallan completamente despiertos e ignoran la procedencia del mensaje, proceden a aplicar en el gobierno de sus pueblos los principios estratégicos tomándolos por invención propia. Podríamos abundar en ejemplos, pero tendrá particular interés para nosotros considerar el caso de quienes han descubierto sin saberlo el principio del cerco. Cuando en la estructura mental de un líder se ha incorporado el principio del cerco, su sangre pura y con esta el canto de los sidas le impulsa a aplicar la ley del cerco en todos sus actos concretos. Surgen así, desde sociedades particulares hasta teorías políticas, filosóficas, morales, etc., concebidas y ejecutadas de acuerdo a la ley del cerco en el marco de la estrategia cero. Un ejemplo típico es la idea del imperio universal. Vale la pena comentarlo. Cuando la estrategia cero consigue despertar la naturaleza divina en algún líder, es factible que su posterior actividad provoque notables cambios sociales. Si es rey, es decir, si detenta la función regia, avanzará gibelinamente sobre la función sacerdotal y con el apoyo de la función guerrera tratará de expandir los límites de su estado. Si el líder es un guerrero notable, no tardará en ceñirse la corona para después, aplastando a la función sacerdotal, abocarse a la tarea de organizar un estado militar. En la mayoría de los casos, el desequilibrio de las tres funciones se realiza a costa de la función sacerdotal, que suele ser lunar y sinárquica. Lo importante es que el líder, rey o guerrero
Al aplicar la ley del cerco en su visión de la sociedad, concluye generalmente por coincidir con la idea del imperio universal como la más apropiada para demostrar la superioridad de su raza y para perpetuar el recuerdo de su estirpe. El Estado universal de Akkad, los imperios de Asiria y Babilonia, el gran imperio persa destruido por Alejandro Magno, el imperio romano, etc., han sido concebidos del mismo modo por la aplicación de la ley del cerco en el marco de la estrategia cero que han hecho los líderes hiperbóreos en el curso de los milenios. No podemos dejar de mencionar que muchas ideas modernas registran el mismo procedimiento en su concepción. Las distintas variantes del nacionalismo, el fascismo, el falangismo, el nacionalsocialismo, las federaciones y confederaciones, etc. Estas y muchas otras teorías políticas son el producto de la aplicación de la ley del cerco por parte de algunos líderes modernos. En el caso del fascismo, nacionalsocialismo, etc., es evidente que guardan un nexo bastante estrecho con la antiquísima idea del imperio universal, lo que explica de manera elocuente el por qué tales ideologías han sido perseguidas hasta el aniquilamiento por la raza sagrada y las fuerzas de la sinarquía. Es que justamente la idea del imperio universal, que es hiperbórea y surge de la aplicación de la ley del cerco, se opone irreductiblemente a la idea de la sinarquía universal propiciada por la jerarquía blanca de Chanchambalá y llevada adelante en favor de la raza sagrada. Nos habíamos propuesto dar un ejemplo de la enemistad irreconciliable entre el linaje herético hiperbóreo y el linaje sagrado hebreo, y ello ha quedado de manifiesto en la oposición entre imperio universal y sinarquía, es decir, entre sus respectivas concepciones ideales de la sociedad. Munido de estas claves, cualquiera puede revisar la historia y sacar sus propias conclusiones. No es pues necesario insistir más sobre ello. Dijimos anteriormente que la raza sagrada fue creada por el demiurgo a imitación de los linajes hiperbóreos y mostramos que las tablas de la ley y el terrible conocimiento con que estaban escritas les fueron entregadas a los hebreos a semejanza del Graal. Podemos ahora agregar que la imitación no concluyó allí. Por el contrario, durante siglos se preparó una infernal falsificación histórica que en los hechos venía a significar un agravio infinitamente más ofensivo que la imitación de los linajes hiperbóreos o del Graal. Estamos hablando de la usurpación, vulgarización y degradación perpetrada contra la figura divina de Cristo Lucifer. Ya mencionamos que durante los días de mayor decadencia espiritual de la Atlántida, Cristo Lucifer se manifestó a la vista de los virias perdidos. Su presencia tuvo la virtud de purificar y orientar a muchos virias, quienes, gracias a este descenso a los infiernos, realizados por el gallardo Señor, pudieron así emprender el sendero del regreso. Sin embargo, la reacción cobarde de los idas de la faz tenebrosa que recurrieron al empleo de la magia negra para impedir el rescate, condujo finalmente a una guerra sin cuartel que solo concluyó cuando hubo desaparecido la última Atlántida. Y aunque el continente Atlante desapareció devorado por las aguas y miles de años de barbarie y confusión estratégica borraron estos hechos de la historia, no es menos cierto que el drama vivido fue tan intenso que jamás se oscureció del todo en la memoria colectiva de los linajes hiperbóreos. Por eso, cuando el demiurgo concibió la siniestra idea de imitar
burdamente la imagen redentora de Cristo Lucifer descendiendo entre los hombres, era inexorable que tal infamia desencadenaría cambios irreversibles y enfrentamientos definitivos. ¿Qué pretendía esta vez el demiurgo? Aunque parezca increíble, deseaba producir, a imitación de la transmutación hiperbórea, un salto en la humanidad. Pero no nos asombremos demasiado. Lo que se buscaba era un salto hacia adelante, hacia el futuro. Y por sobre todo, se intentaba ceñir a los miembros de la humanidad, sin distinción alguna por su raza o religión, a un tipo psicológico universal, o sea, a un arquetipo colectivo. Ese arquetipo, por supuesto, era el de la raza hebrea, pues lo que se quería en definitiva era judaizar a la humanidad y prepararla para el gobierno mundial de la sinarquía. Para llevar adelante un plan tan ambicioso, se pondrían en movimiento numerosas fuerzas, las que concurrirían hacia la figura del Mesías y harían posible su ministerio terrestre. Para la misión de preparar el vehículo mediante el cual Jehová Satanás se manifestaría a los hombres, fue comisionado uno de los maestros de sabiduría de la jerarquía blanca, quien sería reconocido luego de su encarnación como Jesús de Nazaret. Tampoco se descuidó la cuestión del linaje y por eso el Maestro Jesús se encarnó en el seno de una familia hebrea cuya genealogía podía remontarse hasta Abraham. Pero el cuerpo físico del Mesías poseería una constitución diferente a la de un simple hebreo. María sería preñada con la mirada por uno de los demonios de la jerarquía, el ángel Gabriel, quien en realidad emplea el método de intersección de campos, una de las tres formas de partenogénesis que existen. 1. En la tercera disertación se describen los tres métodos de partenogénesis. El Maestro Jesús animaría durante 30 años ese cuerpo superior, pero sería la secta esenia la que durante todo ese tiempo se encargaría de desarrollar sus potencialidades esotéricas, entrenándolo en los secretos de la cábala acústica. En esta tarea, los esenios serían asistidos por los maestros de la jerarquía y estos por los idas traidores. Todo Chanchambalá se había concentrado en sostener al Mesías, ya que del éxito de su misión dependería en gran medida la evolución futura de la humanidad. Si la obra del Mesías triunfaba, la humanidad entera sería civilizada, es decir, judaizada, y se acabaría la barbarie, es decir, el recuerdo mitológico de los ancestros divinos. Lo más horroroso de esta conjura era que el demiurgo y sus demonios contaban esta vez con el recuerdo de sangre que los linajes hiperbóreos aún guardaban del Cristo de la Atlántida para atraerlos hacia su imitación, el Jesús Cristo, y mediante una fantástica confusión someterlos definitivamente. Con qué colosal hipocresía se planificó y ejecutó la estafa. Luego de Jesús Cristo, ¿quién sería capaz de distinguir entre el Cristo de la Atlántida y su caricatura? Solo unos pocos han sospechado el engaño: gnósticos, maniqueos y cátaros. Y contra ellos ha caído el anatema de las fuerzas oscuras, la persecución y el aniquilamiento. Es que este Jesús Cristo, como arquetipo judaico que es, permite muchas interpretaciones, todas legales, según la conveniencia de la sinarquía. Hay un Cristo redentor, un Cristo de piedad, un Cristo que vendrá, un Cristo Dios, un Cristo hombre, un Cristo revolucionario social, un Cristo cósmico, un Cristo avatar, etc. Lo que jamás se permitirá concebir o recordar a nadie es un Cristo luz, es decir, un Cristo Lucifer.
Después de Jesucristo, este será el mayor pecado, la más grande herejía, y el castigo merecido será castigo ejemplar. En el año 30 de la era cristiana, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Aquel por cuya palabra fue creado el mundo, se vistió con el ropaje de su arquetipo hebreo, Malkout, y se manifestó a los hombres en la persona de Jesús de Nazaret, fenómeno de los fenómenos, maravilla de las maravillas. Qué espectáculo prodigioso habrá sido ver al demiurgo hecho hombre. Hay que reconocer que esta vez hay una innegable calidad en su infernal idea de imitar al Cristo de la Atlántida y aprovecharse del recuerdo de sangre de los virias. El resultado está a la vista. Poco a poco los pueblos salieron de la barbarie y la civilización alcanzó hasta los últimos rincones de la tierra, y los hombres, lenta pero inexorablemente, se han ido adaptando al patrón psicológico judío. ¿Cómo se logró este éxito? ¿Por qué alquimia colectiva a la efímera vida de Jesucristo consiguió influir sobre los pueblos durante milenios hasta desembocar en su completa judaización? ¿Fue solo el recuerdo de sangre del Cristo de la Atlántida lo que determinó tal resultado, o hubo otros factores ocultos que contribuyeron a la confusión de la humanidad y a su judaización actual? Sin entrar en demasiados detalles, dado que el tema da para largo, podemos decir que el arquetipo hebreo de Jesucristo, que se hallaba, al igual que todos los arquetipos, en un plano arquetípico o psicoesfera en torno de la Tierra, fue precipitado al plano físico o actualizado durante la encarnación del demiurgo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Tal actualización del arquetipo Malkout significa que se ha establecido una fuerza permanente en la Tierra, la cual actúa de manera equivalente a la gravitatoria, empujando al hombre hacia la forma morfe judaica. Ello es debido a una razón que es también un terrible secreto. Jesucristo no ha desencarnado. Por el contrario, se ha situado desde entonces en el centro de la tierra, junto al Rey del mundo, irradiando desde allí su potencia arquetípica, hoy diríamos información genética, en infinitos ejes geotopocéntricos que parten del centro terrestre y atraviesan la columna vertebral de los hombres. Pero no es la única. También actúa sobre el hombre una influencia judaica emocional, irradiada desde el propio pueblo elegido de Israel, ya que la raza sagrada forma parte de la anatomía oculta de la tierra, cumpliendo la función de chakra corazón o anahata chakra. Con respecto a la última pregunta, vale la pena destacar que el animal hombre o pasú, creado por el demiurgo hace millones de años, para que evolucionase de acuerdo al plan que siguen los 7 reinos de la naturaleza, tendía naturalmente a conformar un tipo que respondía a algunos arquetipos básicos. Sin embargo, desde el año 33 de la era cristiana, puede asegurarse que el arquetipo judaico de Jesucristo es ahora el arquetipo psicológico del pasú, es decir, el tipo hacia el que tiende por evolución. Esto significa que en los virias, quienes poseen por el antiguo misterio de amor una herencia animal, las tendencias del pasú le impulsarán inconscientemente hacia el arquetipo judaico. Solo la pureza de sangre podrá evitar el predominio de las tendencias animales del pasú y el consiguiente peligro de corresponder psicológicamente con el arquetipo judaico. Hemos mostrado ya de qué manera el demiurgo llevó el conflicto original al terreno del enfrentamiento racial, luego de crear la raza sagrada a imitación de los linajes hiperbóreos
divinizados por el Graal. Ahora acabamos de ver cómo una nueva imitación, esta vez de Cristo en Lucifer, ha significado otro avance destructor contra los linajes hiperbóreos. La poderosa fuerza conformadora del arquetipo judaico de Jesús Cristo, actuando desde el centro de la tierra en todo tiempo y lugar, ha aumentado tremendamente el sueño en que se encontraba desde antaño la conciencia de sangre de los viris. En el campo de batalla de la sangre luchan sin cuartel ahora dos fuerzas esotéricas, el canto de los Idas y la tendencia arquetípica judaica de Jesús Cristo. Y el despertar se ha tornado entonces una lucha terrible y desesperada, librada en el interior y en el exterior de cada uno, a menudo inconscientemente. Es por eso que luego de Jesús Cristo ya no será posible calificar ni a pueblos ni a organizaciones, sino que habrá que atender específicamente el grado de confusión de los hombres. Debe ser así porque en muchos casos organizaciones sinárquicas enteras podrán caer bajo el mando de un hombre súbitamente consciente de algún principio hiperbóreo, producto de la lucha esotérica que se libra en su interior, quien hasta podría torcer momentáneamente el rumbo de esta. Y viceversa, en otros casos podrá ocurrir que un grupo calificado como hiperbóreo sea conducido por personajes más o menos judaizados. En el extremo tendremos hebreos, judíos de sangre, que se rebelan a Jehová e intentan dramáticamente recuperar su herencia hiperbórea, caso que puede ocurrir con más frecuencia de lo que suele imaginarse. Así como hallaremos muchas veces personas que por la sangre declaran ser perfectos arios, pero que psicológicamente demuestran ser más judíos que el Talmud. Un ejemplo por demás elocuente lo tendremos observando a la Iglesia Católica, en la cual conviven los adoradores de Jesús Cristo y del Demiurgo, junto a curas nacionalistas y patriotas que sirven a la causa de Cristo Lucifer y de los Idas sin saberlo. Debemos ser prudentes al calificar las organizaciones humanas y aún en aquellas netamente sinárquicas, detenernos siempre a evaluar el grado de confusión de los hombres con los cuales debemos toparnos. Se considera una muestra de capacidad estratégica la habilidad para ubicar al hombre justo, aún dentro de una organización sinárquica como la masonería, a quien se le hablará luego tratando de aislarlo de la organización en la cual milita, apelando a la aplicación de la ley del cerco, para poder dirigirse mediante símbolos apropiados a su parte hiperbórea.